La oración, de eso vamos a hablar en esta noche, es poderosa, pero la verdad es que a veces es confusa. Y puedes que hayas visto a Dios responder algunas oraciones, has visto a Dios obrando en la vida, en tu vida o en la vida de otras personas y dices, wow, Dios, apareciste y te luciste, ¿sí? Pero ¿no les ha pasado que hay otras veces cuando oras, incluso por la misma situación o por una situación similar, oras con casi las mismas palabras, de manera similar, con la misma fe, creyendo que Dios es capaz de hacerlo otra vez, creyendo en el mismo Dios en el que oraste la primera vez y Dios no hizo lo que tú pensaste que debía hacer, que sabías que podía hacer, pero no lo hizo? Y eso a veces puede ser confuso. Y esto es lo primero que quiero que sepan. Y de hecho está allí en las pantallas. Y es que la oración es poderosa, pero la verdad es que puede ser confusa. Especialmente cuando, como lo que cantábamos ahorita, comparamos nuestras oraciones no respondidas con los milagros y las oraciones respondidas en la Biblia. Piensa en Josué. En Josué capítulo 10 hay una historia donde Josué, el líder del pueblo de Israel, está peleando una batalla, están ganando y él se da cuenta que están ganando y necesita que el sol, que siga siendo de día para poder terminar esta batalla. Y él hace una oración tan valiente, tan poderosa y le pide a Dios, Dios, detén el sol. Josué oró para que el sol se detuviera. Y el sol se detuvo por casi un día entero. ¡Wow! ¿Sí? O en Primera de Reyes, capítulo 18, vemos al profeta Elías. Estaba en una especie de batalla de gallos de profeta. Y están los profetas de Baal y está Elías que quiere ser el profeta del Dios verdadero. Y ora y hace que caiga fuego del cielo. El fuego consume toda la ofrenda que estaba en el altar y ese día con esta oración murieron más de 800 profetas falsos que estaban adorando a un Dios falso. Hay poder en la oración. O Daniel, ¿cuántos de ustedes de niño escucharon la historia de Daniel? Era una de mis favoritas. Daniel lo mandan al foso con los leones y que Daniel ora cuando está a punto de enfrentar a la muerte y Dios puso a unos leones hambrientos a dieta. Puso a los leones a hacer el ayuno de Daniel. Estaba pensando en eso. No comieron. Y entonces, wow, tú ves estas historias en la Biblia y ves que la oración tiene poder y sin embargo oras por tu matrimonio y termina en divorcio. He visto personas que han orado y que no ha sucedido nada. O oras por la salud de alguien que amas y Dios no responde a esa oración y esa persona muere. O estás pasando un momento de necesidad y oras y estabas esperando que sucediera algo y parece que sucedió todo lo contrario. ¿Alguna vez te has sentido así y te has preguntado, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Y si te hiciste esa pregunta, te animo a que vayas a nuestro canal de YouTube y veas la parte 1 de esta serie en donde respondimos exactamente eso. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Y de hecho, mientras pensaba en este mensaje, ¿no les parece tan cómico que todos nosotros aquí en este auditorio podemos pensar en esto rápidamente? Cuando pensamos por qué Dios permitió que esto sucediera, hay una imagen que viene a tu mente. Tal vez esto significa una situación económica, tal vez esto significa un problema de salud, tal vez esto está sentado al lado tuyo en este momento. Y el objetivo de esta serie es que nosotros podamos reconocer que cuando vienen situaciones difíciles es común cuestionar a Dios. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos, cuando pasamos por algo que sabías que Dios podía hacer y pensaste que lo haría y no lo hizo y te preguntas, ¿será que hice algo mal? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios está molesto conmigo? ¿Será que no le importo?
Y el objetivo de esta serie es que aun cuando no entendemos lo que está haciendo Dios, podamos confiar en Dios. Por eso el mensaje de hoy se titula ¿Por qué Dios no responde mi oración? Y con este mensaje lo que quiero hacer es enseñarte un poquito acerca de la naturaleza de Dios, de quién es Dios y también acerca del propósito de la oración. Y con lo que voy a empezar seguramente es algo que no quieres oír y que a veces es difícil de comprender para nosotros porque vivimos en una cultura que exalta el yo. Vivimos en una cultura tan egocéntrica. Y lo primero que quiero decirte es que aunque eres muy especial, y yo sé que tu mamá seguramente te lo dijo, y aunque eres muy guapo y muy lindo y muy bello, te puedo decir algo, no eres el protagonista de esta historia. Nosotros enfrentamos la vida, cada uno de nosotros pensando, hey, yo soy el protagonista de esta historia. Y todo lo que sucede o deja de suceder, lo pensamos pensando que nosotros estamos en el centro de la historia. Pero lamento decirte que no es así. Dios es el protagonista de la historia. Él es el personaje principal y nosotros somos extras y tenemos la oportunidad de participar en esta película que se llama vida. Pero todo se trata de Él, todo es por Él, todo es para Él, todo se trata de Dios. Él es el protagonista y esto nos lleva a entender que Dios no existe para servirnos a nosotros. Dios no está aquí como tu mayordomo para que Él haga todo lo que tú quieres que Él haga. Nosotros existimos para servirle a Él y para glorificarle a Él. Y cuando nosotros entendemos y reconocemos esta verdad, nosotros podemos empezar a entender el propósito y el significado de la oración. ¿Por qué oramos? Y quiero explicártelo y voy a empezar a enseñarte el propósito de la oración y te voy a decir lo que la oración no es. ¿Sí? El propósito de la oración no es hacer que Dios haga nuestra voluntad. Muchos de nosotros tenemos esta imagen de Dios en nuestra cabeza y pensamos en Dios como un Santa Claus espiritual. Sí, que si yo me porto bien y si yo vengo a la iglesia y si yo diezmo y si yo leo la Biblia y si yo hago todas las cosas bien, al final del día, al final del año voy a poder hacer mi lista de oración con todas las cosas que necesito y Santa Dios me va a decir, ay, tan lindo mi hijo, y me va a entregar todos los regalos de los que pedí. O muchas veces pensamos que Dios es como un automac. Sí, alguna vez ustedes han entrado, están viajando o están apurados y no quieren entrar a McDonald's y entran y piden por el automac, sí, el autoservicio. Y está ahí esta pantalla y aprietas el botón y le dices lo que quieres. Necesito un esposo, necesito una casa, necesito, no sé, un nuevo trabajo con papas grandes y Coca-Cola, por favor. Y haces tu pedido y al final de la fila está un ángel que te dice, gracias por comer en McDios. Te esperamos en tu próxima visita. ¡Cling! No, el propósito de la oración no es hacer una lista de las cosas que necesitamos para que Dios haga nuestra voluntad. El propósito de la oración es conocer a Dios. Conocer a Dios para que nosotros podamos hacer su voluntad. Nosotros tenemos que entender que Dios no es un botón que pulsar, sino una relación que buscar. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios de amor. Él nos creó para amarnos y para que nosotros le amemos a Él. Así que el propósito de la oración es que nosotros podamos llegar a conocer a Dios tan íntimamente que podamos deleitarnos en Él. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Uno de los versículos más utilizados por cristianos y no cristianos es Salmos 37:4. No está en las pantallas. Dice, deleítate en el Señor y Él
concederá los deseos de tu corazón. Y la mayoría de nosotros, cuando leemos este versículo a primera vista, ¿qué parece? Que Dios promete que Él va a cumplir todos nuestros deseos. Y venimos a la iglesia y dices, yo me deleité, esa alabanza estuvo buenísima. Ahora, Señor, concédeme los deseos de mi corazón. Pero la clave está en esta palabra deleite. El deleite se encuentra en hallar placer, en encontrarse tan enamorado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan casados cuando estaban enamorados? Perdieron la oportunidad. No tenían que decir, no lo recuerdo, lo vivo cada día. Perdieron chance. Se las puse ahí bombita, pero bueno. Pero para aquellos que tienen problema en el amor, los viernes estamos haciendo un taller de parejas. Valga la publicidad. Pero cuando estás enamorados, ¿no recuerdas ese momento que uno se miraba a los ojos y uno se ve tan bobo? Esa mirada de bobo que uno tiene. Y uno le pregunta al otro, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras. ¿Sí o no? Tú no tienes voluntad. Tú quieres hacer lo que el otro quiere hacer. Tú quieres comer. Vamos a comer. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras. Pues de eso se trata. La palabra dice que nosotros nos deleitamos, nos enamoramos de Dios y estamos allí embelesados con la gloria y la belleza de Dios. Y cuando Dios nos pregunta, ¿qué quieres? Señor, lo que tú quieras. No es mi voluntad, sino tu voluntad. A donde tú quieras que vaya, yo voy. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. No tiene nada que ver con nuestros deseos carnales que no están alineados a su voluntad. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice Jesús, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Está súper claro, ¿verdad? Cualquier cosa es cualquier cosa. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué a veces pides algo en el nombre de Jesús y crees que Jesús lo va a hacer, que Dios lo va a hacer y no lo hace? ¿Acaso Jesús estaba mintiendo? Algo importante y esto es un paréntesis, pero algo importante que nosotros debemos entender es que cuando estudiamos la Biblia, nosotros necesitamos no solamente leer la Biblia, sino interpretar la Biblia e interpretarlo de la manera correcta. No solamente leemos un versículo y lo sacamos de contexto, sino que leemos el contexto para entender lo que está pasando. Tienes que leer los versículos antes de eso. Tienes que leer los versículos después de ese versículo. ¿Quién escribió este libro? ¿Cuál es su contexto histórico, cultural? Y yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo en nuestros 5 minutos de devocional en la mañana para hacer eso. Solamente queremos una perlita rápida. No, pero tenemos que entender el contexto. Jesús estaba hablando antes de decir esto acerca de que Él es el único camino al Padre, que si alguien lo había visto a Él, había visto al Padre. Entonces, en el mismo concepto del Antiguo Testamento del deleite, nosotros tenemos que entender que cuando nos deleitamos en Jesús, cuando creemos quién es Él, cuando lo buscamos a Él por encima de todo lo demás, no vamos a buscar nuestros propios deseos, sino que vamos a pedirle a Él lo que tú quieras hacer. Y cuando leemos la Biblia, no nos quedamos solamente con un solo versículo, sino que usamos toda la Escritura para construir nuestra creencia alrededor de una idea. No podemos construir teología o una nueva doctrina a partir de un solo versículo. ¿Qué hacemos? Estamos viendo acerca de la oración, estamos viendo lo que dice Jesús acerca de la oración y vamos a mirar lo que dice Pablo y vamos a ver qué dicen los Salmos y vamos a ver qué dicen los Proverbios y miramos en el Antiguo Testamento y miramos
estamos en el Nuevo Testamento, pero lo que nosotros tenemos que hacer es mirar la narrativa total de las Escrituras para entender lo que Dios nos está tratando de decir, porque recuerda, Él es el protagonista. Así que hoy vamos a ver muchos versículos y vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿por qué Dios no respondió a tu oración? Y antes de crear falsas expectativas, quiero decir tan claramente como pueda, la verdad es que no sé. No puedo decirte específicamente por qué Dios no respondió a tu oración. O si me preguntas, pastor, pero él o ella tenía esta misma situación y Dios sí le respondió a ella y a mí no. La verdad, no lo sé. Pero lo que puedo hacer es mostrarte la Biblia y que juntos podamos encontrar posibles razones por las cuales Dios no ha respondido a tu oración. ¿Listos? ¿Sí? Así que vamos a ver 5 posibilidades de por qué Dios no responde la oración. La primera, si estás tomando nota, es esta. Es que tal vez hay pecado en tu vida. El pueblo de Dios, los israelitas, en muchas de las escrituras se preguntaban, ¿pero por qué Dios? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué no nos rescatas de nuestras pruebas? Se preguntaban si era que estaban sirviendo a un Dios que no tenía la fuerza para hacerlo. De hecho, dice, ¿será que su mano se había cortado? Y el profeta Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, responde, eso no es así. He aquí que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Así que el problema no es que Dios no tiene poder para responder a nuestra oración. El problema no es que no escuche o no tenga interés acerca de lo que te está sucediendo. No, Isaías nos recuerda, no, ese no es el problema. Dios no tiene el oído sordo, Dios no tiene problemas de audición. Dios no, es que le cortaron la mano. No, Él puede oírnos perfectamente. Él es más que capaz de hacer un milagro desde cero, completamente nuevo. El problema es nuestro pecado. Y te digo esto no como alguien libre de pecado, ¿sí? No me veas que estoy aquí en mi lugar alto diciéndote tú eres un pecador. No. Todos pecamos. Definimos eso la semana pasada. Todos pecamos. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos perdimos la marca. Nadie es lo suficientemente bueno. Pero aún como cristianos podemos vivir sin confesar y reconocer nuestro pecado a Dios. Ahora, si no eres cristiano, el pecado lo que hace es que genera una división entre nosotros y Dios. El pecado lo que hace es que nos separa de la comunión con Dios. Y yo recuerdo cuando yo les he dicho, yo no fui cristiano toda la vida, pero yo recuerdo que una de las cosas que me molestaba de los cristianos eran esas oraciones que hacían. Ay, Señor, ayúdame a conseguir un puesto de estacionamiento. Y mira, el Señor me dio un puesto de estacionamiento. Mira, cuando yo no era cristiano, a mí me daba rabia eso. Porque yo decía, hay gente que se está muriendo, hay gente que está pidiendo para que Dios sane a alguien. ¿Y cómo es que Dios tiene tiempo para encontrarle un puesto de estacionamiento a alguien y no responder lo que está pasando en el mundo y todo el sufrimiento? De nuevo, tienes que entender la primera parte de esta serie para entender todo el contexto. Pero cuando hay pecado que no hemos confesado, cuando no hemos venido ante Dios a decir, Señor, ¿sabes qué? Soy un pecador y no tengo lo suficiente para vivir. No quiero ser yo el rey de mi vida, rindo mi vida a ti. Y haces esa oración y le entregas tu vida a Jesús. Hasta que eso no sucede, la Biblia es clara y dice, estamos separados de Dios. Dios no es porque no quiera, es que es tan santo que tiene que voltear su rostro para no ver tu pecado.
Y el pecado nos separa de la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos incluso con cosas tan triviales como un puesto de estacionamiento. ¿Por qué? Porque no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos y dependemos de Él. Pero el pecado nos separa de algunos de los beneficios del amor de Dios. Pienso en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió al padre, dame mi herencia, y se fue. Eso era un beneficio. Y el padre se los dio. Y muchos de nosotros vivimos por la vida disfrutando de algunos beneficios. Pero el hijo pródigo no disfrutaba de todos los beneficios del amor de Dios. El padre lo amaba, el padre quería estar con él, pero no disfrutaba de todos los beneficios cuando estaba pecando. Y el pecado también nos aparta de la protección de Dios. Y Dios va, como decíamos la semana pasada, a permitir pruebas, porque en su amor Él es como un padre que usa la disciplina para corregirnos. Pero ¿no les parece que es tan fácil culpar a todos y a todos de lo que nos pasa, menos a nuestro pecado? Eso es culpa de mi mamá, eso es culpa de mi papá, eso es culpa de mi jefe, a mí no me abrazaron chiquito, lo que sea. Tú puedes culpar a todo y a todos, incluso culpamos a Dios. Pero el problema muchas veces está en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tienes que hacer es confesar tu pecado y admitir tu culpa. Tan fácil. Primera de Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, no está en las pantallas, pero Dios es que fiel y justo para perdonarnos. Así que quiero mostrarte que la Biblia dice esto en otras partes. El salmista en Salmo 66:18 dice, si no hubiera confesado el pecado en mi corazón, el Señor, mi Señor, no me habría escuchado. Porque el pecado crea una separación, genera una barrera entre tú y Dios. La segunda razón o el segundo motivo por el que tal vez tus oraciones no son escuchadas es porque tal vez necesitas restaurar una relación. Y si me conoces, sabes que me gusta hablar del perdón. Pero tal vez hay una relación que está obstaculizando tu intimidad con Dios, y tal vez esa podría ser la razón por la que Dios no ha respondido a tu oración. Y voy a tratar de explicártelo. En Marcos capítulo 11, Jesús estaba hablando con sus discípulos, les estaba dando una lección acerca de la fe, y básicamente le estaba diciendo, si ustedes realmente tienen fe, ustedes pueden pedir algo tan descabellado y tan loco como pedirle a una montaña, sí, una montaña que se mueva y se tire al mar, y si ustedes lo piden con fe, yo voy a hacer lo que ustedes piden. Y luego, como no leemos la Biblia fuera de contexto, Jesús dice en los siguientes versículos, versículo 24 de Marcos 11, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Me gusta lo que está diciendo Jesús. Tengo fe, puedo pedir lo imposible, y si yo creo que ya lo he recibido, todo lo que esté pidiendo lo voy a obtener. Amén. Y cierro la Biblia y no leo más. Versículo 25. Dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. No, hasta el 24 mejor. Jesús está enseñando acerca de la fe, pero también está añadiendo un poco más acerca de esta enseñanza, y está dando a entender que nuestra relación con otras personas influye, afecta, importa cuando nosotros oramos a Dios. No solamente se trata de tener la fe, sino de cómo está nuestra relación con los demás. Y eso tiene sentido para mí. Estaba tratando de buscar un ejemplo para ponérselo de manera más práctica. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos en plural? Varios hijos. Sí, 2, 3, ok.
Dios los bendiga y les dé mucha fortaleza. Pero ¿a ustedes no les ha pasado que de pronto, como son hermanos, los hijos se pelean? Y luego vienen mamá, papá, ¿qué? Y están ahí, y tú, perdona a tu hermano, que no es así. Y al rato, tú sabes que ellos no se han perdonado. Tú sabes que se dieron la mano así como que... Tú sabes que todavía no hay esa relación. Y después vienen, papá, mamá, ¿podemos comer dulces? ¿Podemos invitar a un amigo a la casa? ¿Podemos ir al cine? ¿Podemos salir? ¿Qué vas a responder tú? No. ¿Por qué? Porque yo he intentado enseñarte que en esta familia nos valoramos los unos a los otros. Es importante en nuestra familia que tú respetes a tu hermana y a tu hermano, y tú no lo estás haciendo. Así que no puedo concedértelo porque la relación con tu hermano no está bien. ¿Me siguen? Así que Jesús está diciendo, Él está implicando que la falta de perdón, la falta de restaurar una relación con otra persona tiene un impacto en tu propia relación con Dios. Déjame darte otro ejemplo. Mateo capítulo 5. Jesús está hablando acerca de dar la ofrenda. Acerca de dar una ofrenda, y dice en el versículo 23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y me encanta porque ni siquiera es que tú tienes algo contra ellos, es que hay alguien que la tiene agarrada conmigo. ¿Por qué? No lo sé, pero si tú te acuerdas que él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelves y presentas tu ofrenda. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que nuestra relación con otras personas también afecta nuestra relación con Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes están casados aquí? Porque voy a dar un último ejemplo. Este es un versículo para que arreglen su matrimonio, ¿sí? Sobre todo para los hombres. Esto es para los esposos. Esposos, ¿dónde están? Si tuviera uno para las esposas también lo daría, pero este tal vez aplica a ambos, pero la Biblia dice que es para los esposos, así que esto es directamente para ustedes. Si eres un esposo, escucha esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe sus oraciones. Traducción Carlos Bravo: deja de ser cabezón y trata bien a tu esposa. Porque si Dios no te va a escuchar. Pero sí se ve claro, ¿no? Que las escrituras, cuando las lees en contexto, te das cuenta que tu relación con otras personas tienen un impacto en tu relación con Dios. ¿Por qué Dios no respondió tu oración? De nuevo, no puedo contestar específicamente, pero quizás tienes una relación que necesitas restaurar, que puede estar impactando tu intimidad con Dios. Razón número 3. Tal vez tienes los motivos equivocados. No sé tú, porque tal vez eres tan santo que nunca has hecho esto, pero yo he orado algunas oraciones que han sido bastante egoístas. Puede que cuando haya sido nuevo creyente haya orado por ciertas chicas muy lindas que todavía no eran cristianas para que aceptaran al Señor y vinieran a la iglesia, pero no con el objetivo de la salvación, sino con otros objetivos. Digamos que tenía mis oraciones y mis intereses personales. O, por ejemplo, mi esposa. Mi esposa me confesó que mi mamá le había dicho que orara por mí cuando yo estaba alejado de Dios. Y ya sabemos cómo oró. Con motivos equivocados. Pero Dios hace incluso las cosas malas, con malas intenciones. Las usa para bien, mi amor. No te preocupes, Dios te perdona. Pero Santiago, capítulo 4, versículo 3.
Santiago está diciendo, mira, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malas intenciones. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias pasiones. De nuevo, no se trata de nuestra pasión, se trata de que cuando nuestro deleite es el Señor, nosotros vamos a pedir las cosas que Él quiere. Si ves la Biblia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, los fariseos hacían esto todo el tiempo. Ellos salían con su ropa y salían y se paraban en las esquinas de las calles y hacían estas oraciones que eran tan hermosas, tan largas, tan elaboradas. ¿Y para qué? Para que la gente los viera y dijera, oh, wow, qué espiritual que son. Y no sé cómo esto podría aplicar en tu vida, pero tal vez has orado, Señor, oye, bendíceme, auméntame el sueldo. Y esa puede ser una oración honesta, pero los motivos detrás de esa oración es lo que importa. O no sé, tal vez sean cosas más banales. Señor, que no se me siga cayendo el pelo, ponme el pelo grueso y las uñas más bonitas para la gloria de Dios, Señor. Otra posible razón es que cuando oraste, realmente no creíste que Dios lo haría. La cuarta razón es que tal vez no crees que Dios es capaz de hacerlo. Tal vez no tienes la fe. En Marcos está la historia de un hombre cuyo hijo era atormentado por unos demonios. Y el hombre viene y lo lleva a los discípulos de Jesús y le preguntan, ¿ustedes tienen el poder para ayudarme? El hombre estaba desesperado y estaba buscando a alguien que lo ayudara y los discípulos no pudieron hacerlo. Y en el versículo 22 de Marcos 9, el hombre está explicándole a Jesús, porque los discípulos no pudieron, está explicándole a Jesús lo que este demonio hacía y dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y mira la oración de este hombre, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y la respuesta de Jesús es increíble, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí? O sea, tú me estás retando a mí. No, para el que cree, todo es posible. Y este hombre dijo, sí, creo, pero ayúdame en mi poca fe. ¿Te puedo decir algo? Nuestra fe importa. Nuestra fe es clave. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, necesitamos creer, necesitamos acercando a Dios, creyendo que Él nos escucha, creyendo que Él nos responde. Pero puedo ser honesto contigo, hay veces donde no he estado seguro de si Dios es capaz de hacerlo. O tal vez sí es capaz de hacerlo, pero no sé si puede hacerlo por mí. ¿Alguna vez has pensado eso? Tal vez no crees en Dios y tu falta de fe está interfiriendo en tus oraciones. Un área en la que yo no tenía fe era en el área de conocer a Dios como proveedor. Pastor, ore por sanidad. Pastor, ore por esto. Ore por finanzas. Tibi, ora tú. ¿Por qué? Porque había áreas en las que tenía fe, pero había áreas en las que no conocía a Dios. Pero una y otra vez podemos ver en la Biblia cómo la fe es el elemento clave para hacerlo. Y tengo 3 ejemplos. Había una mujer que había pasado 12 años con un flujo de sangre. Y la palabra dice que Jesús le dijo esto, tu fe te ha sanado. O vemos a Jesús declarando a otras personas, vete porque tu fe te ha salvado. O esta otra vez donde 2 hombres ciegos estaban buscando a Jesús para ser sanados y Jesús les dice, conforme a tu fe se ha hecho. Y los tocó y recobraron la vista. La fe es el ingrediente clave para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa
Si usted dice, pastor, yo sé que soy un pecador y todos los días me levanto y le pido perdón a Dios de antemano. Antes de que empiece el día, Señor, perdóname porque yo sé que voy a equivocarme. ¿Qué pasa si tú dices, no, he revisado mi corazón y no hay ninguna relación, yo he perdonado a todos, no tengo ninguna relación que tenga que sanar? Creo que estoy orando conforme a la voluntad de Dios, no tengo malos motivos. Y pastor, definitivamente yo estoy orando esto con fe. ¿Por qué Dios no responde mi oración? Número 5. Tal vez Dios tenga algo diferente. Y me sentí tentado a escribir, tal vez Dios tiene algo mejor. Pero Dios me envió un ángel esta semana que me confirmó que era, tal vez Dios tiene algo diferente. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que si tenemos el check de las primeras 4 razones y estamos en la voluntad de Dios, podemos estar seguros. Tenemos la confianza de que Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y quiero usar las siguientes 4 horas que me quedan para hablarles de un hombre en la Biblia. Juan el Bautista. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Sabes quién era el primo de Juan el Bautista? Jesús. Jesús era el primo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre tan raro, tan excéntrico, y había apartado su vida entera para el ministerio de Jesús. Su vida. Lo único que hacía era apuntar y preparar el camino para Jesús. Todo lo que hacía, todo lo que él era hacer la voluntad del que le había enviado. Y de pronto, Juan, por hacer la voluntad de Dios, se encuentra en la cárcel. Resulta que Juan era un profeta y el rey Herodes, que estaba allí reinando mientras Juan el Bautista estaba ejerciendo su ministerio, resulta que se casó con la esposa de su hermano. Herodes fue a la fiesta de su otro hermano que también se llamaba Herodes y le dijo a la esposa de su hermano, oye, tú me gustas, y la esposa le dijo, tú también me gustas, vámonos. Se divorciaron, se casaron y se vinieron a vivir en la ciudad donde Juan el Bautista estaba viviendo, y Juan el Bautista estaba fúrico y empezó a predicar en contra. No sé si se paraba al frente del palacio o lo que sea, pero le decía, esto está mal. Cuando vemos las escrituras, todo lo que ustedes están haciendo está mal, y él predicaba en contra de esto. Así que Juan el Bautista, por decir la verdad, es encarcelado. Un hombre que bautizó a Jesús. Un hombre que al bautizar a Jesús vio que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo y dijo, este es mi Hijo amado en quien hallo complacencia. Un hombre que declaró, mira, yo no soy digno de ni siquiera desamarrar sus sandalias. Yo necesito menguar para que Él crezca. De hecho, algunos de los discípulos de Juan el Bautista, ¿saben lo que hizo Juan el Bautista? Le dijo, no me sigan a mí, síganlo a Él, sigan a Jesús. Pero ahora, Juan, que había dedicado toda su vida a hacer la voluntad de Dios, está en la cárcel y se está preguntando, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de que Cristo estaba haciendo su ministerio y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran, mira, muchachos, yo sé que yo los mandé con Jesús, yo sé que yo les dije que Él era el Mesías, pero vayan y le preguntan a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Imagina, Juan,
tú nos mandaste con Él porque Él era el que tú estabas anunciando. Sí, pero pregúntale. Pregúntale si de verdad Él es quien dijo que era o si necesito a otro. Porque yo soy su primo y estoy aquí encerrado en la cárcel. Así que me imagino lo incómodo que se debieron haber sentido los discípulos. Y los discípulos van a donde está Jesús y le dicen: Jesús, que Juan dice que si tú eres el que eres o esperamos a otros. Versículo 4. Y Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Y Juan, el que había dedicado toda su vida a hacer la voluntad de Dios, el que había dedicado toda su vida y su ministerio para hablar de Jesús, muere decapitado. La hija de Herodías, la esposa de Herodes, en una fiesta hace un baile y el rey queda embelesado, tal vez había tomado demasiado y dijo: wow, este baile fue espectacular, pídeme lo que quieras. Y esta muchacha hizo lo que ningún adolescente jamás ha hecho y dijo: ya va, voy a preguntarle a mi mamá qué quiero. Y fue y le preguntó a su mamá: mamá, el rey me acaba de decir que lo que sea que yo le pida, que le pida el reino, la mitad de su reino, y él me lo va a dar. Y ella le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y ella fue y lo pidió y Juan fue decapitado por hacer la voluntad de Dios. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Yo creo que Jesús está mandando un mensaje codificado para cada uno de nosotros, los que decimos seguirles. Para cada uno de nosotros, los que día a día intentamos alejarnos del pecado, vivir perdonando como Él nos perdonó, vivir con los motivos correctos y vivir llenos de fe. Jesús está diciendo aquí, porque imagínate lo que pudieron haber pensado los discípulos en ese momento. Yo sé, seguramente Juan, cuando eran chiquitos, te quitó un juguete, algo te hizo mal, te acusó con tu mamá. ¿Qué hizo? No. ¿Sabes lo que dice Jesús acerca de Juan el Bautista? De todos los hombres nacidos de mujer, todos, no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. No ha habido un profeta, no ha habido alguien tan grande como Juan el Bautista. Así que cuando tus circunstancias y tus situaciones no van como tú esperas, no alinees eso ni pienses que eso cambia lo que Dios siente y piensa de ti. Juan el Bautista en la cárcel cuestionaba la bondad de Dios. Jesús afuera estaba diciendo: díganle a Juan que todavía los ciegos ven, los cojos andan. Dios sigue siendo Dios a pesar de tu situación. Pastor, pero eso no es como una historia muy dura. Sí. Y he tenido que luchar tantas veces con esta historia. Pero les decía
la semana pasada que, según la Biblia, solamente ha habido una persona buena: Jesús. Una persona buena que nunca hizo nada malo y que recibió el castigo por ti y por mí. Y Jesús miró al cielo y pensó: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que parecía lo más injusto, lo que parecía lo más doloroso, lo que parecía que Dios no podía ser amoroso, después de la muerte de Jesús, 3 días después, se convirtió en el mejor regalo para toda la humanidad. Así que incluso la muerte puede tener un propósito glorioso cuando es en la voluntad de Dios.